Sí, efectivamente, yo fui aprista, ideológico, fui aprista además, como lo señalaba Fernando Flores Arao, ¿te acuerdas de él? Sí, claro. Un viejo periodista, no sé si está vivo todavía Fernando. Mi tío Fernando está recontra vivo, casado con mi tío Tere, tiene su hijo Enrique, Ricardo y Ursulita. Están todos vivos. Me alegro, mi saludo para Fernando. Yo recuerdo que él escribió un correo, un famoso artículo que se llamaba El error endogámico del APRA, que le costó el puesto. ¿A qué lo llamó y lo despidió? Creo que a pedido de algún dirigente del partido aprista de esa época. Claro, porque la endogamia significa que son apristas de padre a hijo, a nieto, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, mi padrastro, mi padre político, casado en segundas nupcias con mi mamá, fue don Manuel Sebane, número 2 del APRA. Mi cuñado, Andrés Townsend Escurra, casado con mi hermana Anel, de manera tal que endogámicamente yo no podía dejar de ser aprista. Y mi padre fue diputado del Frente Democrático con el APRA del año 45. O sea, una vieja vinculación familiar. O sea, a ti no te van a contar el cuento del antiaprismo, de que sí existía, por supuesto, y ahora también. Así es. Pero, por eso te digo, si tú quieres ponerme como aprista, de repente lo que ocurre es que el APRA ya no existe. El APRA que yo conocí, que fue la de la Torre, la de Sebane, la de los líderes aurorales, que entregaron su vida al Perú en forma desprendida, de cuya honestidad a nadie le cabía la menor duda. Yo me acuerdo que Lucho Banquero, yo trabajé en Correo, tú sabes, como editorialista a muy temprana edad, tenía 18 años, un día viene del Congreso, cuando estaban trabajando una desgravación pesquera, le habían puesto a la pesquería un impuesto ciego, y tenían que retirarlo porque el precio se había caído y no soportaba el impuesto. Me dijo, mire, Pancho, nos hablábamos de usted, quiero decirle algo que a mí me llama la atención. De las diferentes bancadas que hay hoy en el Parlamento, estamos hablando del año 63, por ahí, la única bancada que no me ha pedido un sol por esta gestión legislativa es la del APRA. APRA de la Torre, el APRA de Sebane. Pero hoy o de Luis Geisen, por dar un ejemplo, que o de Lucho Geisen, el famoso tigre, ¿no? Etcétera. Yo los conocía a todos, en el destierro además. Se alojaba en casa nuestra, en la de Sebane en Chile, en la época que salió, por ejemplo, Lucho de las Casas del Frontón, o cuando estuvo Manolo embajador en Holanda, se alojó allá a la Torre, estuvo 3 meses viviendo con nosotros allá, ahí lo conocí al viejo, hombre, simpaticísimo, una gran cultura, de esos conversadores que ya no hay tertulia hasta las 3 de la mañana todos los días, etcétera, ¿no? Hablaba susurrando, mi mamá dice que hablaba, y a veces hablaba y como que parecía que susurraba y que se quedaba dormido porque te estaba escuchando, era así que hablaba, hay veces bajito y te tomaba examen. No, de repente tu mamá recuerda ya al final, cuando ya estaba ya con sus años, ¿no? Pero no, yo recuerdo, tengo ese recuerdo. Y dicho sea de paso, hoy que celebran el Día de la Fraternidad, la fiesta de la fraternidad fue instaurada en un mitin realizado por el APRA al retorno, después de lo que ellos llaman la gran clandestinidad del año 45, por Manuel Sebane, que pronunció un famoso discurso, que es un poema en realidad, instaurando el Día de la Fraternidad Aprista para celebrar el onomástico del jefe de ese partido. Esto fue el año 45. ¿Qué queda de eso? Yo lo viví de chico, hasta que con Townsend nos expulsaron del APRA por mantener los principios morales y éticos que no se respetaron nunca más con Alan García y por preservar una ideología socialdemócrata que, como tú lo viendo señalado, era un puente, digamos, entre un capitalismo devorador y un comunismo absorbente y totalitario. Bueno, eso también desapareció. Imperialismo que se llamaba en esa época, ¿no es cierto? La palabra capitalismo era demasiado elaborada, era el imperialismo, era la American Fruit Company, era la British Petroleum Company, eran las grandes empresas multinacionales que eran más grandes que los países, tan como ahora, ¿no? Como la Macro, que es más grande de Perú. En esa época, la British Petroleum, la Occidental, la International Fruit Company o la Panagra, ¿no es cierto? Las grandes aerolíneas. Ese era el imperialismo. Nosotros éramos un país ultra chiquitito en Sudamérica, ¿no es cierto? Lo que ocurre es que, como tú recordarás, cuando Teddy Roosevelt, a comienzos del siglo XX, inaugura lo que se llama la política de gran garrote de los norteamericanos, hacen cosas como la siguiente. Nicaragua tenía una tremenda deuda externa con Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? Manda a los Marines, invade Nicaragua, se apodera de la aduana de Nicaragua y empieza a administrar para cobrarse la deuda. O sea, trataban a los países latinoamericanos como a chupes. El backyard, el famoso patio trasero, al que nunca le dieron mayor bola y que lo explotaban o del cual se aprovechaban como les daba la gana. Bueno, sin ir más lejos, o sea, cuando en determinado momento ese supergenio de la finanza que se llamaba John Pierpont Morgan, JP Morgan, dice,
pucha, es una vaina cruzar el Atlántico al Pacífico, ¿qué hacemos? Hay que buscar el punto más chiquito para hacer un canal, y dicen Panamá, y hacen el canal de Panamá, y el canal de Panamá era el símbolo de la presencia americana en esta cuestioncita que se llamaba Centroamérica, que no existe para ellos, como el canal de Suez era la fortaleza de los ingleses para unir Europa mediterránea con el petróleo árabe. Bueno, el canal de Suez era el símbolo del imperialismo americano en Sudamérica y en Centroamérica, que partía en dos, pero a la vez unía. Parte de lo que se da cuenta Víctor Lodio de la Torre, te estoy hablando hace 70 años, era que había que internacionalizar el canal de Panamá porque era el símbolo del imperialismo americano que nos bajaba la cabeza a todos. Era, además, la zona del canal de Panamá estaba ocupada por los gringos y a los que vivían ahí les decían Sonians. Era un país aparte, con privilegios, con una diferenciación en el modus vivendi, en el nivel, el estándar de vida respecto al resto de Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Era el imperialismo más crudo que se podía presentar. Frente a eso, ahí la Torre en su programa inicial, del año 24, cuando publica su obra inicial, que es el Antiimperialismo del APRA, habla de la internacionalización del Canal de Panamá. Pero tiene un desarrollo interesante desde el punto de vista ideológico, porque él al comienzo habla de la nacionalización de tierras de industrias. Luego, en la evolución del pensamiento de Haya a través de su obra 30 años de aprismo en los prólogos, él diferencia entre nacionalizar y estatizar. Y yo me acuerdo mucho que en la época en que yo en Correo escribía 2 columnas políticas, una la cerraba a las 9 de la noche con lo último del día y la otra en la página editorial, me llega la noticia de que estaba hablando de estatizar o de nacionalizar la Brida y Paniñas, y ahí hablaba ya en esa época de que nacionalizar podía ser o entregarla a la empresa privada nacional o pasar a manos del Estado. Que eso es lo moderno, digamos. Imperiosa manera de solucionar el tema del agua es nacionalizando Sedapal. Lo he dicho escrito artículo. Tú nacionalizas Sedapal si se le entregas a las AFP peruanas para que tengamos agua. Entonces, cuando la gente dice, ¿cómo vas a nacionalizar Sedapal si Sedapal es nacional? No, Sedapal es el gobierno de turno. Electroperú es el gobierno de turno. Y la empresa Petroperú es el gobierno de turno, no es nacional. La nación somos todos nosotros. Así es. Y eso yo me lo he copiado de Haya de la Torre, que lo decía hace una pasta de plata, porque las tierras, que se entiendan, o eran de los grandes hacendados nacionales, que era gente oligarca que había heredado la tierra, no sé, de hace 200 años antes, cuando todavía no había independencia, o de las empresas americanas que tenían, por dar un ejemplo, la famosa chiquita banana, la International Fruit Company. Por eso es que se habla de la República Bananera, porque a los gringos en esa época de nosotros le importaba más que hacíamos banana todo el año, y ellos comían banana todo el año. Y Ecuador, por decirte, era una república bananera, y Nicaragua hacía naranjas, y ahí había el rey de la naranja americano que iba y se compraba Nicaragua, chiquitito. Como la familia Noboa, por dar un ejemplo, ellos aprovechan de la desgracia de los gringos, y ellos terminan siendo los dueños de los plátanos allá en Ecuador. Pero eran los gringos que viene un gringo y ya era el dueño de toda la banana. O sea, este tipo de cosas que ahora parecen que han tomado actualidad, las escribió y las puso en blanco y negro y en acción Víctor Lodio de la Torre, que era anticomunista. Tenía un momento auroral de izquierdas, enfrente inclusive a Mariate, y Mariate queda chiquito frente al pensamiento de Víctor Raúl, y Víctor Raúl dice, momentito, ni derecha ni izquierda. ¿No es cierto? Ni el antiimperialismo ciego, ni el odio al capital. Y él dice, los trabajadores manuales e intelectuales. Esa es Constitución del 79. Él desarrolla en el Perú las tesis socialdemócratas. Tú sabes que a comienzos del siglo XX los marxistas se dividen entre los que siguen la vía democrática, que viene a ser la socialdemocracia, y los que todavía creen en la vía de la violencia. Lo que le pasa hoy día, y es una cosa curiosa, Philip, que habría que analizarla, ¿no? Hoy día se habla de izquierda y de derecha en el Perú, pero se entiende por izquierda a los comunistas. Y no es así. ¿No? Y se entiende por derecha ¿a quién? Partidos populistas que no tienen ideología. Esa es la verdad de la milanesa. Perdón, los comunistas, los comunistas, ¿qué cosa? Toda su vida han dicho, ¿no? Porque, perdón, lo que ha ocurrido es que como consecuencia de la desaparición del APRA como partido ideológico y su conversión en una maquinaria electoral al servicio de García y la cúpula que ahora se ha quedado con el partido,
el APRA dejó de ser el muro de contención ideológica del comunismo en el Perú. Pero fíjate la sin razón, por eso yo ayer Y conversaba... por eso te digo, yo he impulsado la formación de un partido nuevo como el mío, déjame decirlo, sí. aunque suena propaganda, Ya, ok. pero es real, ¿no? Que representa el inicio de un partido ideológico, real y efectivo, no una maquinaria electoral. Pero mira la